Paz y bien, hermanos, hermanas. Señor, enséñanos a orar. Homilía para el domingo 17 del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo C y durante el año estamos escuchando el Evangelio según San Lucas. Hoy en el capítulo 11, versículo 1 al 13. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Y les dijo: suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Desde dentro, aquel le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto pida, cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar de un pez? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, pues, si sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Palabra del Señor. Hermanos, acabamos de asistir a una escena divina de Jesús, algo que es absolutamente esencial para nuestra vida. ¿Cómo orar? Jesús, y solo Él, sabe el secreto y nos lo enseña. Y el secreto es que oremos al Padre como Él oraba, desde la misma realidad y con el mismo estilo, teniendo, sin embargo, en cuenta que Él no tiene pecado y nosotros sí. Los grandes hombres de Dios tienen su secreto de vida en la oración, es decir, en su relación personal con Dios. Y en cuanto pueden, quieren transmitirlo a sus seguidores. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Qué interesante sería saber lo que enseñó Juan a sus discípulos para poder comparar. Lo que aparece en los evangelios es que toda la vida de Jesús está envuelta en oración y que su oración era muy distinta de las de los demás, al grado que Jesús nos enseña en oración algo absolutamente nuevo, que no conocía la tradición judía. Los documentos de la Iglesia, al recoger los textos de oración del Evangelio, para decirnos que debemos orar en la madrugada, al mediodía, por la tarde y también incluso por la noche, que es eso lo que llamamos liturgia de las horas del día, nos han dicho lo siguiente, que voy a citar en varios párrafos. La actividad diaria de Jesús estaba tan unida con la oración que incluso aparece fluyendo de la misma como
cuando se retiraba al desierto o al monte para orar, levantándose muy de madrugada o al anochecer, permaneciendo en oración hasta la cuarta vigilia de la noche. Cada una de estas frasecitas tiene su cita correspondiente en el Evangelio, claro. Tomó también parte, como fundamentalmente se cree, en las oraciones públicas, tanto en las sinagogas, donde entró en sábado, como tenía por costumbre, dice literalmente el Evangelio, como en el templo, al que llamó casa de oración, y en las oraciones privadas de los israelitas piadosos, que acostumbraban a hacer diariamente. También al comer, dirigía a Dios las tradicionales bendiciones, como expresamente se narra cuando la multiplicación de los panes en la última cena, en la comida de Emaús, y de igual modo recitó el himno con sus discípulos, dice los evangelios. Hasta el final de su vida, acercándose ya al momento de la pasión en la última cena, en la agonía y en la cruz, el Divino Maestro mostró que era la oración lo que le animaba en el ministerio mesiánico y en el tránsito pascual. Dice la carta a los Hebreos, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal oraciones y súplicas, con poderosos clamores y lágrimas al que era poderoso para salvarlo de la muerte, fue escuchado por su reverencial temor. Y con la oración perfecta del ara de la cruz perfeccionó para siempre a los santificados. Y después de resucitar entre los muertos, vive para siempre y ruega por nosotros. Hermanos, Jesús oró durante su vida y su actividad del cielo está en la intercesión constante ante el Padre por su iglesia. Es muy hermoso, hermanos, salir al campo, como en este momento, pues he salido yo al jardín, me han colocado aquí una mesita, y quedarse quieto o tumbarse en la hierba y orar. Toda la creación, si bien sabemos contemplarla, es un templo de oración. Jesús ha orado entre los árboles, debajo de los árboles, en la hierba, mirando al mar de Galilea y a los montes aquellos que están detrás del mar. La noche tenía un encanto especial para Jesús. Jesús, como hombre, no tenía la información que nosotros tenemos. La semana pasada nos informaba la prensa con esta noticia que yo recogí y quedé absolutamente atónito. Una fotografía de un puntito rojo que acaba de sacar este artilugio que lleva el nombre de su fundador, James Webb. Y la noticia decía así: este punto rojo tiene 13.500 millones de años y es la galaxia más antigua jamás observada. La galaxia tiene la masa de 1.000 millones de estrellas, lo que desconcierta a los astrónomos, ya que se creó tan solo 300 millones de años después del Big Bang. Hermanos, nos perdemos absolutamente con estos números, pero ahí está, en el sentir de los científicos. ¿Dónde termina el mundo? Nadie lo sabe. Seguramente nadie lo ha de saber jamás. Pero Jesús, en una flor de la pradera, veía directamente la acción de Dios, la presencia del Padre Dios, que
vestía las flores con una finura y elegancia que Salomón en todo su esplendor jamás alcanzó. Ahí está trabajando mi Padre, y Jesús se enternecía con ello. La naturaleza para Jesús no existe. Todo es la casa del Padre, todo. Y así debe ser para nosotros si vemos con la misma mirada de Jesús. Para entender este evangelio de hoy, hermanos, podríamos salir al huerto, al campo y perdernos contemplando como perdidos en la lejanía interior y ver cómo Jesús oraba sumergido en Dios, y la oración era lo más maravilloso de su vida. La oración no es una fuga de los hombres, al contrario, porque oraba, podía hacer milagros. Sin oración Jesús no habría hecho ningún milagro. Jesús no nos enseñó métodos de oración, como enseñan los maestros, enseñaron y siguen enseñando, sino que Jesús oró y nos dijo, así oro yo, orad de esta manera. Después de enseñarnos a orar, dándonos una fórmula de la oración, Jesús hizo algunas aplicaciones con los ejemplos últimos que hemos leído en el Evangelio. La novedad total de la oración de Jesús es llamar a Dios Padre, pero no poéticamente, afectivamente, efusivamente, sino en el sentido nuevo que nos da el misterio de la encarnación. Fíjense, hermanos, Jesús es el Hijo de Dios encarnado y solo puede tratar a Dios desde lo que es, como Hijo. Y así nos abre esa relación personal para que entremos en ella y nos da parte en su propia filiación divina. El piadoso judío oraba y sigue orando de esta manera. Bendito seas tú, Señor, Dios del cielo y de la tierra. Y ahora despliega el motivo de esta bendición que creaste, que mantienes. Así comienzan las oraciones judías. Oración de bendición. Es el respeto de adoración. Jesús acepta, por supuesto, este respeto total al Dios santo e infinito, pero añade algo nuevo. Llamadle Padre. Apoyados en mí, fiados en mí, porque yo lo quiero así. Cuando la Iglesia nos dice cómo debemos orar los salmos, en un documento que es la orientación para la liturgia de las horas, pues nos da este consejo práctico. Los salmos, aunque exijan la reverencia debida a la majestad divina, deben realizarse con alegría de espíritu y dulzura amorosa, tal como conviene a la poesía. Todos los salmos fueron escritos en poesía, al canto sagrado y sobre todo a la libertad de los hijos de Dios. Hermanos, partiendo del centro de la oración cristiana, que es la vivencia de la palabra Padre, viene todo lo demás. Podemos pensar en tres cosas, en tres aplicaciones que las voy a enunciar, pero no las voy a desarrollar. Orar en toda hora y circunstancia. Segundo, orar en toda actividad. Una actividad que no pueda ser ofrecida en oración no es santa. Tercero, orar con toda confianza, según los ejemplos que Jesús nos ha dado. En el primer ejemplo, ¿ustedes se imaginan esta escena? Que un buen señor de repente sienta que han venido unos amigos y no tiene nada que ofrecerles, y dice, bueno, aguardad un poco. Y voy a casa del vecino amigo, le digo, oye amigo, que me ha ocurrido esto.
Ustedes piensan que no se va a levantar. Pues mira, aunque no sea para que ya no le moleste, se levantará y le dará lo que pide. Ustedes sean impertinentes con Dios, porque Dios es Padre y al final los dará. Son ejemplos, casi se diría que escandalosos, para decirnos, no desistan, oren, oren y oren, porque Dios es Padre y está deseando escuchar sus peticiones. En suma, queridos hermanos, nos vamos alargando, vamos a concluir donde hemos empezado. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y como ya nos lo has enseñado con el Padre Nuestro, haz que sepamos rezar con la confianza, sin límites, con que tú nos has enseñado, y que pidamos al Padre cumplir siempre, siempre su santa voluntad. Amén. Hermanos, desde la pandemia, desde el Evangelio, a todos ustedes, paz y bien, santa alegría y buen domingo, día del Señor.